Por favor, coopere con nosotros en confusión. Le entregué los datos de la cámara del tablero al oficial de policía que de repente apareció en mi casa. El oficial me preguntó, ¿podrían revisar el contenido juntos solo para estar seguros? Cuando verificamos los datos juntos, nunca imaginé tal cosa. Se grabaría allí: soy Kate, soy una oficinista de 30 años. Estoy recibiendo capacitación en la empresa todos los días. Eso se debe a que mi padre es el presidente de la empresa y soy su única hija. Voy a convertirme en la próximo presidente, así que todos los días tengo que someterme a su duro entrenamiento en esos días. Tengo a mi esposo Noah, que es 3 años mayor que yo y mi apoyo emocional. Noah es confiable y siempre me apoya en mi ocupada vida diaria. Es un esposo confiable. Puedo contar. Noah es mi colega principal que fue mi mentor cuando me uní a la empresa. Me guió con seriedad y amabilidad, guiándome de una manera fácil de entender. Fue muy amable pero también firme y honesto cuando algo no estaba bien. Desde entonces, ha sido una persona muy amable. Presencia confiable para mí. Me sentí cada vez más atraído por Noah y después de salir nos casamos. Los padres de Noah parecen haber fallecido ya cuando escuché de él que no tiene familia. Noah se ve tan solo cuando habló de ello, así que le sugerí que viviera con mi familia. A mis padres también les gusta mucho Noel y lo tratan como a un hijo de verdad. A veces siento que lo aprecian más que a mí. Me siento incómodo y aunque es un tema desagradable he sido cauteloso porque solo se me han acercado hombres interesados en el dinero hasta ahora. Cuando le dije a Noah que yo era la hija del presidente él se sorprendió mucho, pero incluso después de saber su actitud hacia mí no cambió en todo e imaginé un futuro maravilloso con él pensando que seguramente podría formar una familia maravillosa con él. Sin embargo, la realidad no siempre sale según lo planeado. Estaba demasiado ocupada entrenando para convertirme en el próximo presidente y no pudimos tener hijos por un tiempo. Mi esposo diría que no se puede evitar, pero sus acciones y expresiones mostraban su insatisfacción interna. Aún así ayuda con las tareas del hogar y sigue siendo un buen esposo. Me había aprovechado de su amabilidad solo por ahora, solo por ahora. Lo siento mucho, pronto. Nos calmaremos y luego podremos pensar en los niños. Está bien, a menudo hablamos de esto como pareja. Un día me tomé un tiempo libre para un chequeo dental. Tu energía. Sí que me tomé un día libre después de la cita con el dentista. Estaba descansando en casa cuando de repente sonó el timbre de la puerta. Me sorprendí un poco cuando vi a la persona que apareció en el intercomunicador. La razón fue porque había un oficial de policía parado allí. Lo siento por esta visita repentina. Soy un oficial de policía de la estación local. Tenía mi duda sobre si era una estafa o no, pero parecía un oficial de policía genuino. Sí, claro, dije y me dirigí a la entrada. Cuando abrí la puerta el policía mostró su identificación nuevamente. Gracias por su cooperación. ¿Le importaría mostrarnos el datos de la cámara del tablero de su automóvil para ayudarnos a atrapar al culpable? Llevaré mi computadora portátil. Será más fácil de ver. Al escuchar que el oficial de policía dijo gracias y luego agregó, lo siento, pero ¿podrías revisar el contenido conmigo solo para estar seguro? Así que terminé revisando los datos de la tarjeta SD junto con el oficial. Lo primero que vimos fue una vista normal del frente de nuestra casa. Luego llegó mi esposo y se subió al auto. Ahora que lo pienso, no le había preguntado a dónde iba a conducir, así que seguí viendo las imágenes con poca emoción. El auto comenzó a moverse y después de un rato se detuvo frente a un edificio que nunca había visto antes. Entonces una mujer que no conocía se sentó casualmente en el asiento del pasajero, lo que no pude evitar gritarle al oficial de policía que estaba al lado. Me miré avergonzada y de ahí la filmación se volvió un verdadero infierno. Mi esposo y la mujer hablaban como si hubieran sido cercanos desde hacía mucho tiempo. Incluso le hablaba a ella más francamente que a mí. Sentí celos de maneras extrañas por más tiempo. Continué observando cómo hablaban sobre los lugares en los que habían estado recientemente. La comida en ese lugar al que fuimos la última vez era deliciosa, la vista nocturna allí era increíble, por lo que su conversación era insoportable de escuchar y, para colmo, incluso dijo, yo quiero quedarme en ese hotel nuevamente por su conversación. Descubrí que mi esposo había estado teniendo una aventura durante 5 años. Al ver mi expresión angustiada, el oficial de policía dijo que está bien. Gracias por su cooperación. Dijo que parecía disculparse. En realidad, parecía que era la policía.
El oficial fue la víctima que se vio involucrada en una situación increíble después de despedir al oficial de policía. Me quedé atónita, pero tuve que aceptar la realidad de que mi esposo me estaba engañando con pruebas tan sólidas que incluso el peor mentiroso podría ganar el caso. Mi esposo encendió las luces y cerró los cordones. ACC, el esposo de siempre, las palabras de aliento de siempre, el cuidado de siempre, la sonrisa de siempre, pero yo ya sabía que todo era falso, inexpresivo. Me enfrenté a mi marido y le dije: ¿puedes venir a mi habitación un momento? Algo para mostrarles, diciendo que apunté la computadora portátil en el dormitorio hacia mi esposo e inserté la tarjeta SD, luego comencé a reproducir ese metraje. Al principio, mi esposo estaba tranquilo, pero a medida que avanzaba el metraje, su expresión se puso rígida gradualmente y cuando las imágenes de su amante se volvieron en el auto jugado, dijo: ¿por qué de repente intentaste reproducir la tarjeta SD desde la cámara del tablero? Su voz temblaba y parecía muy huido. Realmente sentí pena por el oficial de policía. ¿Puede explicar esto? Cuando le pregunté a mi marido para una explicación, sorprendentemente comenzó a hablar en detalle. Resulta que la otra mujer es una camarera de 25 años que conocieron en un bar. Y su relación comenzó a partir de ahí. Ha estado teniendo una aventura durante 5 años mientras le hablaba a mi esposo. El tono cambió gradualmente y finalmente dijo: bueno, sabes, siempre estás tan concentrado en el trabajo y nunca me prestas atención, es insoportable para mí. Parece que mi marido habitual había estado usando una máscara todo este tiempo, tal vez este sea el verdadero, el que está negando por completo. Dijo algo Darren: somos una pareja, ¿no prometimos hablar sobre las cosas y resolver cualquier problema cuando nos casemos? Mientras contenía mi enojo, mi esposo respondió que yo también me estaba esforzando mucho, ya sabes, pretender ser un buen esposo, pero tú eres el hija del presidente, eres rica, ¿verdad? Así que pensé que la vida sería muy fácil una vez que nos casáramos, pero simplemente no eres suficiente para mí. Sus palabras realmente me afectaron, así que tú buscabas mi dinero, no yo. Divorciado doble. Espera un minuto. Divorcio, eso no es posible, ¿eh? ¿Qué quieres decir con no es posible? Cuando mencioné el divorcio, los ojos de mi esposo se abrieron como platos y comenzó a temblar. Parece que no esperaba que mencionara el divorcio. Pero me amas, ¿verdad? ¿Realmente planeas divorciarte de mí? No hay manera de que puedas hacer eso. Lo que dice es ridículo. Aparentemente mi esposo piensa que estoy profundamente enamorada de él y no importa cuánto me engañe, nunca mencionaré el divorcio. Es verdad que estaba enamorada con él, eso no es mentira, pero la desconfianza que siento después de esta aventura es más fuerte que mis sentimientos de amor por mi esposo, pero aún así el comportamiento de mi esposo parecía un poco extraño. ¿Podría haber algo más? Escondiéndome, me pregunté mientras seguíamos discutiendo y de repente alguien llamó a la puerta de mi habitación. Rápidamente detuvimos nuestra conversación y escuché la voz de mi padre decir: ¿puedo tener un momento? Vengan a la sala de estar, ustedes dos, hay algo importante que necesito discutir. Era mi padre, nos estaba llamando para discutir algo, pero sabía que estaba claramente enojado. Hicimos una pausa en la discusión sobre el divorcio por ahora y nos dirigimos a la sala. Mi madre también estaba allí. En realidad, está trabajando como secretaria actual apoyando a mi padre tanto en público como en privado. Siendo una persona sensata, se ve extrañamente triste. Esto definitivamente no va a ser una buena conversación. Ambos se sientan allí, instan a mi padre y nos sentamos en el sofá como se indicó. Luego mi padre comenzó a hablar con mi esposo mientras le presentaba algunos los documentos. Tal vez todavía estaban agitados por nuestra disputa de divorcio anterior. Mi esposo parecía un poco hosco. Noah, ¿podrías echarles un vistazo a estos documentos? Recientemente el jefe del departamento de contabilidad me contactó diciendo que hay algunos usos poco claros de los activos de la compañía. Los resultados de la investigación realizada por expertos están documentados aquí. Con una breve pausa mi padre continuó con una voz muy tranquila: has estado malversando refugio, pero escuché este tono en su voz varias veces antes de que fuera su voz cuando estaba muy enojado ante el hecho de la malversación de fondos. Extremadamente decepcionante. Pensé en ti como en mi propio hijo. Noah, Kate es el heredero de la presidencia, pero estaba planeando ofrecerte un puesto adecuado también, pero elegiste traicionarnos. Así hubo un breve silencio y la atmósfera en la sala de estar se volvió tenso. Fue mi madre quien rompió el silencio. Ahora que lo pienso, los escuché a ustedes dos discutiendo antes. Kate, ¿sabía sobre la malversación de fondos o había algo más? La tensión en la habitación se alivió ligeramente. Sintiendo que no tenía otra opción, le conté todo lo que había pasado.
Sucedió hasta ahora. Mi esposo parecía que estaba en un gran problema y francamente se lo merecía y esto pareció ser el colmo. Mi padre dijo con firmeza: Noah, vas a tener que divorciarte de mi hija y vas a dejar la empresa. ¿Tienen alguna objeción si hubiera sido Noah quien llevaba una máscara hasta ahora? Probablemente no habría objetado, pero esa máscara ya se había roto. Tienen que estar bromeando, ustedes son ridículos. Todo está arruinado. Finalmente logré hacerlo. Salí y me casé con la hija del presidente. Trabajé duro, me ofrecí como voluntaria para ser mentora e hice conexiones, pero todo fue en vano mientras mis padres estaban desconcertados por el cambio repentino de mi esposo. No sentí nada más que disgusto hacia él, no mostró signos de remordimiento, así que no tengo otra opción que castigarlo completamente. Ahora empaca todas tus cosas ahora mismo. Le dije a mi esposo en un tono plano. ¿Por qué ignoré la pregunta de mi esposo? No continué discutiendo. Deberíamos dirigirnos juntos a la policía, tal vez abrumado por mi intimidación. Mi esposo murmuró: entendí. Y fue a su habitación a recoger sus pertenencias frente a mis padres. Dije que tengo un plan. A la sala de estar y dije: listo para irme. Oh, pero irás como escopeta, no conduciendo. Después de cargar sus pertenencias en su auto y comprobar que estaba listo en el asiento del pasajero, encendí el motor y luego, frente a mi esposo, le dije: dame las indicaciones para llegar a la casa de esa mujer. Conduje en silencio todo el camino hasta la casa de su pareja. Mi marido me dirigió a un apartamento a unos 30 minutos en coche de casa. Me bajé del coche y me comuniqué con mis padres. Mi marido me miró desconcertado, expresión como si no pudiera comprender lo que estaba pasando. Ya no nos veremos más ya que la policía estará involucrada. De ahora en adelante manejemos las cosas a través de nuestras mentirosas. Enviaré los artículos que no pudiste caber en el auto por envíame un correo más tarde. Aunque has usado una máscara todo este tiempo, todavía has sido mi apoyo, así que gracias y adiós. Diciéndole esto a mi esposo, lo dejé en el auto. Mis padres llegaron justo a tiempo para recogerme, así que entré el auto y se fue. Mi esposo todavía estaba parado allí congelado. Desde entonces la comunicación fue a través de abogados. Mi esposo fue sentenciado a sanciones penales por malversación de fondos de la compañía de mi padre. Durante las discusiones descubrimos algo más. Resulta que los padres de mi esposo están vivos y siguen viviendo felizmente. La razón por la que mi esposo dijo una mentira tan insensible sobre la muerte de sus padres fue que se metió en el juego antes de conocerme y terminó desperdiciando el dinero de sus padres. Dejar de apostar incluso después de casarse conmigo. Sus deudas se acumularon hasta volverse inmanejables, por lo que malversó de la empresa para pagar sus deudas, ya que mi esposo lo había ocultado. Trató desesperadamente de evitar el divorcio conmigo. Al final mi esposo fue demandado por la familia de mi padre compañía y además de la compensación a la compañía, también fue demandado por daños y perjuicios a mí. La mujer con la que mi esposo engañó resultó estar casada también. Como resultado su esposo también le exigió una compensación. Parece que las consecuencias de usar la máscara de una buena persona, todos estos años lo alcanzaron de repente después de que terminaron todos los procedimientos. Nos divorciamos. Mi exmarido tuvo que dejar ir el auto que tanto apreciaba y ahora vive en un dormitorio de la empresa, trabajando en la fábrica durante el día y haciendo turnos de medio tiempo en una tienda de conveniencia por la noche, tratando de mantenerse al día con el pago de sus deudas. Sin embargo, dada la cantidad de deuda, está considerando declararse en bancarrota en el futuro. Para mí, mi capacitación para convertirme en el próximo presidente ha ido sin problemas. La pérdida no importa. Que también uno use la máscara de una buena persona, su verdadera naturaleza eventualmente saldrá a la superficie. Es por eso que, como presidente, de ahora en adelante, planeo esforzarme todos los días para obtener el tesoro más valioso sin usar una máscara. ¿Alguna vez te escondes tu verdadero yo de los demás? Revelar tu verdadero yo requiere mucho coraje. Sin embargo, incluso una pequeña luz puede convertirse en una espada que te daña cuando se acumula con el tiempo.